Arturo sentía el peso de los 62 años no en la espalda, sino en el alma. La carretera había sido su única esposa verdadera desde que Elena se le fue al cielo, y su camión, un Kenworth T800 rojo que él llamaba El Valiente, era el único hogar que respetaba el silencio de su luto. Llevaba 40 años en esto, moviendo el país sobre 18 ruedas, desde Tijuana hasta Tapachula. Pero ahora, el asfalto se sentía diferente. Se sentía áspero, como una lija contra sus últimas esperanzas. El Valiente roncaba suavemente en el estacionamiento de un parador anónimo en algún lugar de Querétaro, pero la mente de Arturo no descansaba. El diésel corría por sus venas, pero la preocupación corría más rápido. Su hija Valeria le había llamado esa mañana. La voz de su nieta, Sofía, de apenas 7 años, se había colado al fondo, débil pero dulce. «Abue, ¿cuándo vienes?». Esa pregunta era un gancho directo al corazón. Sofía necesitaba la operación. El soplo en su corazón no era algo que pudieran arreglar en el Seguro Social. El doctor en el ABC de Santa Fe había sido dolorosamente claro, usando palabras que sonaban a sentencia. «La mejor opción, don Arturo», había dicho el cardiólogo con una pluma que seguro costaba más que una llanta nueva. «Es la clínica especialista en Houston. Tienen técnicas que aquí apenas estamos implementando». Houston. La palabra resonaba en su cabeza como un motor desvielado. Houston significaba dólares. Miles de dólares que él no tenía. Había vendido la casita de Elena, había vaciado sus ahorros. No era suficiente. Por eso, cuando sonó el teléfono celular, ese aparato moderno que aún detestaba, y una voz que no reconoció le ofreció la chamba de su vida, supo que no podía negarse. «Es un flete directo, don Arturo, de una bodega en Tultitlán a un cliente privado en Culiacán. Carga sellada, discreción absoluta. La paga era obscena. Era, exactamente, lo que necesitaba para Houston. No pregunte qué lleva, solo conduzca», le habían dicho. Y Arturo, por primera vez en su vida, había aceptado un viaje a ciegas. El miedo, pensó mientras apuraba el café frío, es un combustible extraño. Te puede paralizar, o te puede hacer pisar el acelerador a fondo. El lugar de la cita no era una bodega polvorienta. Era un edificio de cristal y acero en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México. Arturo se sintió fuera de lugar con sus botas de trabajo manchadas y su camisa de mezclilla gastada. El Valiente parecía un buey de arado estacionado junto a los Mercedes y BMW que llenaban el estacionamiento subterráneo. Subió en un elevador que olía a limpio y a dinero. La oficina era minimalista. Una mujer joven, cuyo perfume Chanel llenaba la habitación antes que ella, le sonrió sin calidez. «El señor Valdivia lo espera». Don Mateo Valdivia era un hombre impecable. Su traje gris Oxford parecía hecho a medida por un sastre italiano, y un reloj de oro brillaba en su muñeca sin ostentación, con la confianza de quien sabe que posee lo mejor. No parecía un transportista, sino un banquero. «Arturo», dijo, su voz suave pero con un filo de acero, «he oído que usted es el mejor, que es un hombre de palabra, un hombre de la vieja escuela». Arturo asintió, la garganta seca. «Hago mi trabajo, señor. Llego a tiempo». Valdivia sonrió. «Excelente. Este trabajo es sensible. Es una colección privada. Arte. Cosas viejas que a mi cliente le gustan». Sacó un sobre grueso y una tarjeta de plástico negra. «Este es su adelanto. Y esta», dijo, dándole la tarjeta black, «es para gastos, gasolina, casetas, federales, lo que necesite. No hay límite, pero hay condiciones». El corazón de Arturo dio un vuelco. La carga irá en su plataforma, pero dentro de un contenedor sellado, y ese contenedor, a su vez, irá cubierto por una lona nueva, asegurada con sellos de plomo. Esos sellos llevan un número de serie. Si un solo sello se rompe, Arturo, si la lona se rasga. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. «No me detengo por nada, señor. Solo para cargar diésel y comer algo rápido». Valdivia lo estudió. «Hay una regla más. La más importante. Pase lo que pase, usted no abre esa lona. ¿Entiende? Si escucha ruidos, si huele algo, si los federales lo detienen y le exigen verla, usted me llama a este número. Antes de abrir nada».
¿Estamos claros? Arturo pensó en Sofía, en la sala de espera de Houston, como el agua patrón. Al firmar el contrato sintió un frío inexplicable. No era un contrato, era un pacto. Cargar el Valiente fue una operación casi militar. No fue en Tultitlán, sino en una bodega sin nombre en los límites con el Estado de México. A las 3 de la mañana, hombres vestidos de negro que no parecían fleteros operaron la grúa. Subieron el contenedor, que parecía anormalmente pesado y frío. Luego, tensaron la lona nueva, una lona negra, gruesa, que olía a petróleo y a secreto. Aseguraron los sellos de plomo con una pinza especial. Arturo revisó las llantas, los niveles de aceite, las líneas de aire. Era su ritual. Pero esta vez, su ritual se sentía vacío. Sentía los ojos de los hombres de negro en su nuca. El teléfono de emergencia está en el sobre. Solo úselo si es vital, le dijo el capataz. Y recuerde, ojos al frente, directo a Culiacán, sin paradas turísticas. Arturo subió a la cabina. Puso la foto de Elena en el tablero. Ayúdame con esta vieja, susurró. Metió primera y el Kenworth salió de la bodega, sus luces cortando la oscuridad. La carga se sentía muerta, un peso plomizo que cambió el centro de gravedad del camión. Arturo se aferró al volante. La mente, se dijo a sí mismo, recordando un libro de superación que Elena le leía, es la herramienta más poderosa. Un propósito definido, decía el libro. Mi propósito es Sofía. Y con ese pensamiento, enfiló hacia la autopista 57, hacia el corazón del país, hacia el Bajío. Pero cada kilómetro que avanzaba, la cabina parecía enfriarse 1 grado más. El sol salió, pero no calentó. El zumbido del motor era su único compañero, pero bajo ese zumbido, Arturo casi podía jurar que escuchaba otro sonido, un murmullo, o tal vez, solo era el viento, jugando con la lona nueva. El desierto de Zacatecas es un lugar donde el tiempo se detiene y el diablo pide su cuota. Arturo llevaba casi 20 horas manejando, solo deteniéndose para cargar diésel bajo la mirada atenta de un halcón que, sospechaba, era uno de los hombres de Valdivia, en un auto sin marcar. El cansancio era un animal pesado sobre sus hombros. Necesitaba café. Vio las luces tenues de El Oasis Perdido, un parador que conocía desde hacía 30 años. Era apenas una choza de lámina y adobe en medio de la nada, pero el café de olla de Doña Remedios era legendario. Estacionó el Valiente lejos de los otros 2 camiones, bajo la única luz de mercurio que parpadeaba. El silencio del desierto lo golpeó al bajar. Doña Remedios estaba trapeando el piso de cemento, aunque eran las 2 de la mañana. Era una anciana menuda, con la cara surcada de arrugas como un mapa antiguo y los ojos negros, tan negros que parecían no tener fondo. «Arturito», dijo sin sorpresa, su voz rasposa. «Malas horas para andar en el camino. Y con mala carga». Arturo se heló. «¿Cómo sabe, jefa? Es solo refacciones». Remedios soltó una risa seca que sonó como hojas secas. «Mis ojos ya no ven lo que traes, mijo. Ven lo que te traes. Y tú traes el miedo pegado al cuerpo como una segunda piel». Le sirvió un café humeante en una taza de peltre. «Huele a azufre tu carga, Arturo. A codicia». Arturo, un hombre que no creía en supersticiones pero sí en el respeto a los mayores, bajó la mirada. «Es un trabajo, doña. Uno que necesito. Para mi nieta». La anciana se sentó frente a él. Le tomó la mano, su piel como papel de lija. «Tienes buenas manos, manos de trabajo, pero están temblando». Cerró los ojos un momento. Arturo sintió un escalofrío. «Hay algo en esa plataforma, Arturo, que no quiere que lo muevas. Algo que ya tiene dueño». «El dueño me contrató», dijo él, tratando de sonar firme. Remedios abrió los ojos, y la negrura de sus pupilas pareció absorber la poca luz. «Tú crees que te contrató un hombre, pero te contrató una deuda vieja». Se inclinó sobre la mesa, su aliento olía a anís y a tierra. «Te voy a decir algo, y más te vale que me escuches, por el amor que le tienes a esa niña. Pase lo que pase, aunque se esté quemando el camión, aunque te apunten con una pistola, no abras la lona». Arturo quiso preguntar por qué. «No preguntes», dijo ella, como si leyera su mente. «Hay pactos que se sellan con firmas, y otros que se sellan con desgracias.
El diablo ya selló esa carga con sangre y un nombre. Y si tú la abres, si la miras, pones tu nombre junto al de él. La mujer se persignó. Anda, vete. Y no pares hasta que entregues. O reza para que encuentres otro camino. Pero no la mires. Lo que está ahí dentro ya está pagado. Y no fue con dinero. Arturo dejó unos billetes en la mesa, pero el café no lo había despertado. Lo había helado. Salió al desierto. La lona negra de su camión parecía absorber la luz de la luna. Se sentía observada. El resto del camino hacia Sinaloa fue una tortura psicológica. Cada ruido del motor, cada ráfaga de viento que golpeaba la lona, hacía saltar a Arturo. Las palabras de Doña Remedios se habían anclado en su cerebro. Sangre y un nombre. ¿Qué diablos transportaba? ¿Era una persona? No. Lo habían cargado con grúa. ¿Drogas? Valdivia era demasiado elegante para eso. ¿Armas? Quizás. Pero la sensación que le daba no era de acero, era de algo orgánico. Trató de enfocarse. Planear. Napoleon Hill. Un objetivo claro. Sofía en Houston. La operación. La sonrisa de su nieta. Ese era el objetivo. El medio era este camión, esta carga. Debía dominar el miedo. El miedo era un mal consejero. Pero el miedo era persistente. Cerca de Gómez Palacio, Durango, vio el reflejo en el espejo. Un BMW X6 negro, con vidrios polarizados. Llevaba 1 hora detrás de él. No rebasaba. No se acercaba. Solo mantenía la distancia. Los halcones. Apretó el volante. Sus nudillos estaban blancos. El teléfono de Valdivia estaba en el portavasos. No llames a menos que sea vital. ¿Era esto vital? Decidió probar algo. Frenó bruscamente, como si un animal se hubiera cruzado. El valiente protestó. Las llantas chirriaron. El BMW frenó con una facilidad insultante. Arturo aceleró de nuevo. El BMW aceleró. No eran federales. Eran cuidadores. O eran carceleros. Se sintió atrapado en su propia cabina. La paranoia se convirtió en su copiloto. Empezó a hablarle a Elena. Vieja, ¿en qué me metí? Yo solo quería curar a la niña. No quería meterme con lo que sea que llevo ahí atrás. ¿Hice bien, Elena? ¿Vale la pena? La foto, por supuesto, no respondió. Pero en su mente, escuchó la voz de su esposa. Una voz que siempre había sido su ancla. El dinero fácil, Arturo. Siempre cobra caro. Asegúrate de que no te cobre el alma. El alma. Híjole. ¿Cuánto costaba su alma? ¿Costaba lo mismo que una cirugía en Houston? La carretera se ondulaba con el calor. El BMW seguía ahí. El sol pegaba de lleno. Y Arturo empezó a percibir un olor. Un olor sutil, por debajo del diésel y el polvo del camino. Un olor dulzón, metálico. Como a carne vieja. Flores podridas. O como a sangre. La llanta trasera del lado del copiloto reventó con el estruendo de un cañonazo. El valiente se sacudió violentamente, la carga se tambaleó, y Arturo luchó con el volante, sus músculos gritando mientras corregía el derrape que amenazaba con volcarlo en la cuneta. Logró detener el tráiler en el acotamiento de la autopista Mazatlán-Culiacán. El corazón le latía en la garganta. El BMW X6 se había detenido unos 100 metros detrás de él, como un cuervo esperando. Arturo bajó. El calor de Sinaloa lo golpeó como un muro. La llanta estaba destrozada. Tendría que cambiarla. Sacó sus herramientas. El gato hidráulico. Era un trabajo pesado, pero lo había hecho 1000 veces. Mientras trabajaba sudando, sintió que algo no estaba bien. La lona. El olor era más fuerte ahora. Definitivamente era sangre. Y algo más. Un zumbido bajo, casi imperceptible. ¿Moscas? Se acercó a la parte trasera, fingiendo revisar las otras llantas. Los sellos de plomo estaban intactos. La lona estaba tensa, pero el olor se filtraba. Era innegable. Y entonces lo escuchó. Un golpe. Sordo. Desde adentro del contenedor. ¡Pum! Arturo se congeló. Miró hacia el BMW. Las puertas no se abrían. Esperaban. ¡Pum! Otro golpe. Más débil. ¿Era un animal? ¿Una persona? ¿Estaba transportando a alguien en contra de su voluntad? La advertencia de Doña Remedios retumbó. No abras la lona. Pero la voz de su propia conciencia fue más fuerte. ¿Y si dejas morir a alguien, Arturo? ¿El dinero de Houston vale eso? ¡Pum! Era definitivo.
Había algo vivo ahí dentro, o algo que se rehusaba a morir. El miedo se transformó en una náusea helada. Miró sus manos, sucias de grasa y polvo, manos de trabajo, manos honestas. Ahora se sentían sucias por otra razón. Cambió la llanta en un trance. Cada tornillo que apretaba era una decisión. ¿Qué hacer? ¿Llamar a Valdivia? ¿Llamar a los federales? Si llamaba a Valdivia, condenaba a lo que estuviera adentro. Si llamaba a los federales, rompía el pacto, y adiós Houston. Y tal vez, adiós a su vida. El BMW seguía ahí, inmóvil. Terminó de cambiar la llanta. Guardó sus herramientas. Se limpió el sudor de la frente, dejando una mancha de grasa. Tomó una decisión. No podía seguir. No así. No con una vida en juego. Se subió a la cabina, tomó el celular que le dio Valdivia. Marcó. «Señor», dijo, su voz temblando. «Reventó una llanta, ya la cambié, pero...» Escuchó golpes. Adentro. Silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo, pesado. Luego, la voz de Valdivia, fría como el hielo. «Arturo, ¿qué parte de no pregunte no entendió? Es el mecanismo de estabilización del arte. Siga conduciendo». «Señor». Eso sonó como una persona. Suena a... «Siga conduciendo, Arturo, o sus problemas no serán la llanta». Y colgó. Mecanismo de estabilización. Mentira. Una mentira burda. Arturo miró la foto de Elena. «Perdóname, vieja. Perdóname, Sofía. No podía ser cómplice de eso. El BMW seguía esperando. Tenía que hacerlo. Tenía que mirar. Era su responsabilidad. Pero la advertencia de la bruja, sangre y un nombre. Si la abres, pones tu nombre junto al de él». Arturo se bajó del camión. Caminó con una calma que no sentía hacia la parte trasera. Sacó su navaja. Miró al BMW. Las puertas seguían cerradas. Cortó uno de los cinchos de la lona. El sonido del nylon al rasgarse fue ensordecedor en el silencio. Luego, cortó el sello de plomo con unas pinzas. El metal cedió. El corazón le iba a 1000. «No lo hagas, Arturo». Tiró de la pesada lona. La levantó apenas unos centímetros. Lo que vio lo dejó sin aliento. El olor lo golpeó. Una mezcla de incienso, sangre seca y polvo antiguo. No había una persona. Había cajas de madera, sí, pero una estaba rota por el golpe de la llanta. Adentro no había arte. Eran reliquias. Un crucifijo de oro macizo, con incrustaciones de rubíes, manchado de algo oscuro. Cálices de plata. Un cofre de madera que se había abierto, derramando milagros de oro y plata, de esos que la gente cuelga en los santos para pedir favores. Y en la caja rota, de donde venía el olor, vio un atril de madera tallada, y sobre él, un libro antiguo, con las pastas de cuero. Pero no era eso lo que lo heló, era lo que estaba debajo del atril. Una mano momificada, seca, oscura, con un anillo episcopal, y junto a ella, una placa de bronce que decía «San Cristóbal de la Sierra, 1740». El golpe no había sido una persona, había sido la carga sacudida, pero la sangre era real, estaba manchando el piso del contenedor. Esto no era arte robado, era un sacrilegio, era el saqueo de una tumba, o de una iglesia. Sangre y un nombre. El nombre era San Cristóbal de la Sierra. La sangre era la de quienquiera que hubieran profanado. De repente, el rugido de un motor lo sacó de su horror. El BMW X6 aceleraba hacia él. Las puertas se abrieron antes de detenerse. 2 hombres bajaron del BMW. No parecían fleteros. Vestían trajes caros, pero se movían como soldados. «Señor Mendoza», gritó uno, su mano dentro del saco. «Le dijimos que no se detuviera». Arturo dejó caer la lona, su mente corriendo a toda velocidad. Planear. Superación. El miedo se había ido. Ahora era ira. Una ira fría. La carga se soltó con el reventón. Estaba asegurando. Mintió Arturo, su voz firme. El hombre con gafas oscuras se acercó. El patrón fue claro. «No se toca la lona». Arturo asintió. «No la toqué», la aseguré. «Ya me voy». Se dio la vuelta lentamente y caminó hacia la cabina. «Espere», dijo el otro hombre. «Vamos a revisar». Ese fue el error de ellos. Subestimar a un hombre viejo. Arturo no corrió.
Se subió a la cabina con la calma de sus 40 años de experiencia. Metió la llave. El valiente cobró vida con un rugido. El hombre corrió hacia la puerta del copiloto, pero Arturo ya había metido la velocidad. Soltó el freno de aire y aceleró. El Kenworth saltó hacia adelante. El hombre del BMW tuvo que saltar hacia atrás para no ser atropellado. El valiente rugió, ganando velocidad. Miró por el espejo. El BMW daba la vuelta bruscamente. La cacería había comenzado. Arturo no iba a Culiacán. Ya no. El dinero que quema las manos quema el alma. Su alma no estaba en venta. Tenía que devolver esto. ¿Pero a quién? San Cristóbal de la Sierra. No tenía idea de dónde era eso. Pero conocía a alguien que sí, Doña Remedios. Tenía que regresar. Era una locura. Era conducir hacia la boca del lobo. Pero era lo correcto. Viró en el siguiente retorno. Un movimiento ilegal y peligroso con un tráiler cargado. Las llantas chirriaron. El BMW lo siguió, sin dudar. La carrera por el desierto de Zacatecas había comenzado, pero esta vez Arturo no huía del diablo. Huía con su carga. Conducía como nunca antes. El valiente, su viejo amigo, parecía entender la urgencia. El motor respondía. Las 18 ruedas devoraban el asfalto. El BMW era más rápido, pero Arturo era más inteligente. Sabía cómo usar el peso de su camión. En las curvas, bloqueaba la carretera. En las rectas, el BMW se acercaba, pero temía rebasar. Sabían que Arturo podía sacarlos del camino con un simple volantazo. Arturo tomó su celular personal, el que Valdivia no conocía. Marcó a su hija. Valeria, escúchame, mija. Te amo. Dile a Sofía que la amo. Papá, ¿qué pasa? Suenas. No hay tiempo. Estoy bien, pero voy a hacer algo. Si no sabes de mí en 6 horas, llama a este número. Le dio el número de un viejo amigo en la Policía Federal. Dile que busquen un Kenworth rojo, placas tales, en la carretera 57. Dile que llevo una carga sagrada. Colgó antes de que ella pudiera responder. Ahora estaba solo. El BMW lo hostigaba, le echaba las luces altas, tocaba el claxon. Intentaron cerrarle el paso. Arturo no frenó. El conductor del BMW tuvo que desviarse, casi volcando. Llegó al parador, el oasis perdido, derrapando, levantando una nube de polvo. El BMW se detuvo en la entrada, bloqueando la salida. Los 2 hombres bajaron, esta vez con las armas en la mano. Arturo corrió hacia la choza. Doña Remedios estaba en la puerta como si lo esperara. Sabía que volverías, dijo ella, tranquila. La sangre llama. Ayúdeme, jefa. ¿Dónde está San Cristóbal de la Sierra? Los hombres se acercaban. Está a 2 horas de aquí. Un pueblo fantasma en las montañas. Saquearon la iglesia. Esos son los huesos del santo fundador. Valdivia cree que le darán poder. Tengo que devolverlos, dijo Arturo. No te dejarán. Salga de ahí, viejo, gritó uno de los hombres. Arturo miró a Remedios. Distráigalos. Necesito hacer un plan. Remedios salió, se paró frente a los hombres. Guarden esas cosas, muchachos. ¿No ven que están en lugar sagrado? Los hombres se rieron. Muévase, abuela. Pero Remedios empezó a rezar, en voz alta, en latín, o en alguna lengua antigua. Los hombres dudaron. Ese instante fue todo lo que Arturo necesitó. Corrió por la parte de atrás, hacia el valiente. Se subió. Los hombres, al escuchar el motor, dispararon. Las balas golpearon el metal. Arturo aceleró, pero no hacia la salida. Aceleró hacia el BMW. Lo golpeó de lleno. El impacto fue brutal. El BMW fue arrastrado 10 metros. Arturo metió reversa y golpeó de nuevo. La camioneta de lujo era ahora un montón de chatarra. Los hombres disparaban, pero Arturo ya estaba en la carretera, acelerando a fondo. Había elegido su camino. Llegar a San Cristóbal de la Sierra fue un infierno. La carga, profanada y sacudida, hacía que el valiente se sintiera inestable. Pero Arturo conducía con una resolución que rayaba en lo divino. Sabía que Valdivia mandaría más gente. La desviación de la carretera principal era un camino de terracería que casi destroza la suspensión del camión. Pero el valiente aguantó. Vio el pueblo al amanecer. Era casi un fantasma, tal como dijo Remedios. Unas cuantas casas de adobe caídas.
y en el centro, en una pequeña loma, una iglesia de piedra blanca, sin techo, abierta al cielo. Arturo detuvo el camión frente a las puertas caídas de la iglesia. Estaba exhausto. Le dolía todo el cuerpo. Bajó de la cabina. El silencio era total, roto solo por el viento. Y entonces, escuchó las sirenas. No eran los hombres de Valdivia, eran los federales. Su amigo había respondido. Varias patrullas rodearon el camión. Arturo levantó las manos. Está en la caja, dijo señalando. Es robado. De aquí. Un comandante bajó, su rostro severo. Vio la carga, vio los sellos rotos y luego miró a Arturo. Usted es Arturo Mendoza. Tenemos un reporte de robo de este vehículo. Yo no lo robé, lo salvé, dijo Arturo. Le contó todo. La llamada, Polanco, la tarjeta Black, la bruja, la llanta, los golpes, el sacrilegio. Mientras hablaba, un anciano del pueblo, quizás el único habitante, se acercó. Vio la carga, se arrodilló y empezó a llorar, besando la madera del contenedor. El santo ha vuelto, murmuraba. El comandante guardó silencio, vio las marcas de bala en el valiente. Vio la determinación en los ojos de Arturo. Valdivia fue arrestado esta mañana en Culiacán. Su cliente era él mismo, un coleccionista de lo oculto. Lo buscábamos por lavado de dinero. Usted nos dio la pieza que faltaba. Arturo sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en el estribo del valiente. Había perdido la paga. Houston se desvanecía. Había arriesgado su vida, pero miró la iglesia en ruinas, al anciano llorando de gratitud. Miró la foto de Elena, y por primera vez en meses, sintió paz. Había cumplido, no con Valdivia, sino con algo más grande. El comandante se acercó. Su nieta, dijo, la de Houston. La Fundación de la Policía Federal tiene programas de ayuda médica para ciudadanos que cooperan en casos mayores. Déjeme hacer unas llamadas. Arturo levantó la vista. El sol del desierto empezaba a calentar, y en ese sol, Arturo no vio el calor que quema, sino la luz que ilumina. Había elegido el camino correcto. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia, de esta reflexión de carretera. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo en tu camino, por más pesado que se sienta el flete. Ahora, te invito a un momento de calma. Me gustaría mucho saber qué te pareció el viaje de Arturo. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Déjamelo saber en los comentarios. Tu opinión es el combustible de este canal. Te pido de corazón que comentes, que sigas el canal y que compartas esta historia si te tocó el alma. Y dime, ¿qué otros temas, qué otras historias te gustaría que contáramos aquí? ¿Qué leyendas de carretera conoces? Y cuéntame, ¿desde qué ciudad, desde qué estado o país nos estás escuchando? Me da mucha alegría saber hasta dónde rugen estos motores. Como agradecimiento por tu tiempo, y como una forma de ayudar a tu canal, Canal Camionello, he dejado fijado en el primer comentario unas recetas especiales que mi abuela me enseñó. Unas recetas de tés para calmar los nervios del camino, y unos dulces sin azúcar, para cuidarnos la salud. Gracias por ser parte de esta familia. Que Dios te proteja en cada kilómetro, que tus llantas siempre rueden seguras y que tu carga siempre llegue con bien.